Escuchemos las palabras del doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Señor doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades de la UNAM, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero electoral del IFE y coordinador de este libro, doctor Ciro Murayama Rendón, académico de la Facultad de Economía de la UNAM y también coordinador de este libro. Mucho agradezco la invitación para presentar esta importantísima obra que estoy seguro mucho aportará al debate de ideas y espero también al debate para la construcción de políticas públicas en el futuro inmediato en nuestro país. Ya se ha dicho y se ha dicho muy bien que este libro tiene una enorme importancia. Yo estoy convencido que es ya una más de las aportaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México a la democracia mexicana. Y estoy seguro que esta aportación, como muchas que ha hecho la UNAM, es de celebrarse porque proviene del trabajo intelectual, del trabajo crítico, del trabajo académico comprometido con explicar nuestra realidad y con ofrecer alternativas para solucionar los problemas que cotidianamente enfrentamos los ciudadanos en este país. Estoy además totalmente convencido que no habría mejor coyuntura para publicar este libro y para difundirlo. Estoy cierto que dentro de unos días, cuando se inicien las campañas, más valdría que los asesores de los candidatos, que los propios candidatos conocieran las propuestas que están en estos libros, en este libro, para que junto con las plataformas de sus partidos políticos procesen propuestas inteligentes, que en este libro hay muchas, que se pueden poner en el espacio público para ir construyendo una corriente de pensamiento en nuestro país que nos permita avanzar en la consolidación de nuestra vida democrática. Tengo envidia de aquellos aficionados a la televisión universitaria porque ellos ya conocen las reflexiones de estos autores. Yo debo decir que, y ahora que está prestado Lorenzo Córdoba al IFE, sabe bien que nos queda poco tiempo para poder seguir lo que acontece en el espacio cultural en nuestro país, pero estoy seguro que aquellos que se beneficiaron de seguir la transmisión de la primera temporada de este esfuerzo de la televisión universitaria tienen ya una visión de qué es lo que se encuentra en este libro, en las propuestas que los autores han puesto ahora, más allá del espacio de la imagen y el sonido, en blanco y negro, como decimos los académicos, en propuestas que están escritas, yo creo, muy bien escritas, para que tengan una difusión de otro nivel. Porque hay que decirlo, que la televisión universitaria ya tiene un lugar ganado en el espacio cultural en nuestro país y estoy seguro que tiene una gran difusión y ha hecho grandes aportaciones al desarrollo de nuestra vida cultural y de nuestra democracia. El IFE goza desde hace ya varios años del beneficio de tener un espacio en TV UNAM para difundir un importantísimo programa que supongo tiene un altísimo rating, que se llama Voces de la Democracia, que espero muchos de ustedes habrán escuchado y que es un espacio que enorgullece al IFE porque es un espacio que compartimos con los universitarios para poner a la consideración de esta importantísima comunidad en nuestro país lo que hace el IFE y el contacto que tiene con muchos intelectuales de México y del mundo que vienen a colaborar con nuestro trabajo como autoridad electoral. De tal suerte que celebro esta excelente idea de transformar en un libro los programas del Observatorio 2012, porque, insisto, se va a ampliar el público y además se va a facilitar el análisis del contenido, porque leer lo que dicen los autores, quienes estuvieron en los programas de televisión, nos permitirá sin duda alguna beneficiarnos de una reflexión a mayor profundidad.
Debo decir que yo coincido con Lorenzo, con Ciro y con Pedro, los coordinadores de este libro, cuando ellos plantean que es necesario, es muy importante poner en el debate público los elementos de una agenda nacional sustantiva, porque coincido con ellos de que hemos llegado a la coyuntura en la que tenemos que empezar a dejar atrás la transición democrática y tenemos que preocuparnos por afianzar su consolidación. Hemos vivido un largo periodo de transición democrática, como siempre en estos procesos, con situaciones difíciles, críticas, con una confrontación entre las fuerzas políticas muy intensa, pero creo que es tiempo y creo que esta agenda nacional sustantiva va a ayudar que empecemos a pensar la consolidación de nuestra democracia más allá del estricto acto electoral, más allá de la simple pero fundamental decisión de elegir a nuestros gobernantes para empezar a influir en cómo deben gobernar nuestros gobernantes. La consolidación de nuestra democracia debe incidir en ese aspecto tan fundamental que es el darle voz a los ciudadanos para que le digan al gobernante cómo quieren ser gobernados, cuáles son las decisiones que los gobernantes tienen que tomar para conducir el futuro de este país. Por eso, y de manera muy humilde, quiero proponerle al señor rector, a los coordinadores de este libro, que intentemos ahora o más adelante llevar a cabo unos foros de análisis sobre la temática que este libro pone a consideración de un amplio público. Puedo, creo, con el apoyo de Lorenzo, por supuesto, proponer que el Instituto Federal Electoral sea copartícipe en la organización de diversos foros. En el IFE no hay decisiones unipersonales, ninguna decisión se toma, así es que necesito a Lorenzo como mi aliado en el Consejo General para que podamos ofrecer, insisto, con humildad, pero con mucho entusiasmo, la organización. Yo veo por lo menos 6 foros que se podrían organizar sobre la base de estos trabajos. Veo un foro muy claramente sobre los temas de desarrollo y conocimiento, veo un foro para discutir los temas de sustentabilidad, veo un foro para discutir el tema del Estado y de la democracia en nuestro país. Por supuesto, veo un cuarto foro sobre la perspectiva demográfica y los temas de la equidad en el desarrollo de nuestra vida social, un foro urgente sobre los temas de justicia en nuestro país y, por supuesto, veo un sexto foro sobre el contexto internacional en México. Si así lo desea la UNAM, si así lo desean los coordinadores de esta obra, el Instituto Federal Electoral estaría en la mejor disposición para que organicemos esos u otros foros para difundir el pensamiento, para difundir las propuestas, para llegar a un público más amplio. Y ojalá lo pudiéramos hacer no solo en la Ciudad de México, sino también fuera de la Ciudad de México, aprovechando la estructura que tiene a nivel nacional el Instituto Federal Electoral. Y por supuesto, me parece que sería una gran idea que se profundice el uso de las redes sociales en la difusión de estos trabajos. Yo quiero felicitar porque entiendo que también en este esfuerzo la UNAM ha hecho uso del Twitter, del Facebook, hay una página de internet sobre el observatorio, lo cual me parece que le da una presencia social mucho más extensa. Quiero en una segunda parte de esta intervención, que quisiera sea breve, compartir con ustedes una reflexión desde la perspectiva académica, porque ni modo, también soy académico, de cómo veo yo la situación en la que nos encontramos ante el reto de la consolidación de nuestra vida democrática y cómo veo que lo que la UNAM está haciendo en la televisión y ahora con la presentación de este libro puede significar
una aportación importante. En diversos textos, ya algunos de los autores han sido mis colegas y algunos por ahí también fueron mis alumnos. En diversos textos académicos yo he estado planteando una visión muy elemental, pero que creo que a algunos académicos les parece conveniente, de explicar nuestro cambio político a partir de lo que yo llamo la teoría de los dos motores. Esta transición nuestra ha sido impulsada, pienso yo, fundamentalmente por un motor que tiene que ver con el cambio de nuestras instituciones, por un esfuerzo de ir construyendo instituciones democráticas en el país, que no es reciente, que tiene larga data, y por otro lado, por un motor social, muy sociológico, de implantación de una perspectiva plural en nuestra sociedad. En el proceso histórico que hemos vivido, ese pluralismo se ha ido encendiendo y ha ido impulsando los cambios en diversos momentos y en diversas coyunturas, pero siempre expresando el avance de la implantación de ideas y de posturas políticas en nuestra sociedad que en algún sentido se han ido acuerpando en lo que hoy es nuestro sistema de partidos, un sistema de partidos en plural que no teníamos en el pasado y que nos ha costado mucho trabajo ir construyendo. Pero al lado de ese sistema de partidos que refleja un mayor nivel de pluralismo en nuestra sociedad, hemos ido construyendo instituciones diversas en un camino sinuoso, con avances, con retrocesos, pero afortunadamente esos dos motores, la implantación del pluralismo y la construcción de instituciones democráticas, en algunos momentos históricos importantes han logrado sincronizarse. Solamente como repaso histórico muy telegráfico diría que la creación de una nueva ley electoral que centralizó la organización de las elecciones en 1946, quizás es el antecedente más importante de esta ruta de ir construyendo instituciones para la transición democrática de nuestro país. ¿Qué decir de la reforma constitucional de 1953 que le dio el voto a las mujeres en nuestro país y las hizo partícipes de la vida política? ¿Cómo no mencionar la reforma electoral de 1977, después de que tuvimos por primera y hasta ahora única ocasión en nuestra historia un candidato único a la presidencia de la República? Surgió la urgencia de encauzar el pluralismo político de diversas corrientes en nuestro quehacer político, social. ¿Cómo no mencionar la crisis que sobrevino después de la elección presidencial de 1988, la creación del Instituto Federal Electoral, la promulgación de una nueva ley electoral y el diseño constitucional de nuevas reglas para la competencia política? ¿Cómo olvidar que en 1996 se profundizó ese arreglo institucional dándole autonomía al Instituto Federal Electoral y llegando a lo que algunos bautizaron como la reforma definitiva, que parecía congelaba el cambio institucional en nuestro país? Durante los 10 años posteriores a 1996 sucedieron cosas importantes en nuestro país. En primer lugar, se profundizó el pluralismo político, los partidos, sobre todo las oposiciones, se hicieron cada vez más fuertes, empezaron a ganar las elecciones en los estados, en los municipios, creció la presencia parlamentaria de los partidos en nuestros órganos legislativos. Y bueno, también hubo transformaciones importantes, la radio y la televisión se convirtieron en los medios fundamentales de comunicación de nuestra sociedad y la competitividad y en las elecciones se agudizó. Por eso llegamos en 2006 a una experiencia para la que quizá no estábamos preparados como sistema electoral mexicano, con una elección muy competida y con un rol nunca antes visto
de los medios de comunicación electrónicos en la competencia electoral. De ahí que fuera necesario en 2007-2008 hacer una reforma constitucional, escribir de hecho un nuevo código electoral que, aunque se sigue llamando igual, tiene una estructura radicalmente distinta. Fue necesario establecer reglas para la participación de los medios electrónicos en la vida política, una regulación estricta de la presencia de los partidos políticos en la radio y la televisión, la prohibición de que los gobiernos hagan propaganda de sus logros durante las campañas electorales. Un avance también muy importante en términos de la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos y del origen de los recursos que tienen a su disposición los partidos políticos, cambios en los cómputos distritales para que hoy se pueda recontar los votos de todas las casillas electorales y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecha. De tal suerte que esa reforma, me parece a mí, vuelve a sincronizar el motor del cambio institucional, poniendo al día el sistema electoral mexicano con el motor del pluralismo que llegó para quedarse a este país. En esa coyuntura, creo yo que tienen que suceder, o sería bueno que sucedieran, dos cosas. Primero, que logremos trascender el sistema de partidos electorales. Aquí cito al viejo Maurice Duverger, quien mostró cómo los sistemas de partidos tienen esas dos facetas: el sistema parlamentario de partidos parlamentarios que buscan el consenso en los órganos para construir decisiones de gobernabilidad para los países, y el sistema de partidos electorales que actúan bajo la lógica de la confrontación para ganar las elecciones. Creo que uno de los problemas de nuestra transición y de la falta de consolidación es justamente que no tenemos una diferenciación real de lo que es el partido, lo que son los partidos electorales, que están hechos para ganar elecciones, y lo que deben ser los partidos parlamentarios, que deben buscar la construcción de los consensos. Creo que saliendo de este proceso electoral es muy importante que logremos impulsar la diferenciación profunda entre el perfil parlamentario que deben tener los partidos en México para dejar hasta la próxima elección su perfil electoral, para que no sea la confrontación lo que caracterice la búsqueda de la construcción de consensos, sino sea justamente la búsqueda de la construcción de consensos lo que permita una gobernabilidad democrática en este país. Y en esta joven democracia que nosotros estamos desarrollando, creo que lo que hace la UNAM, creo que las propuestas que contiene el libro México 2012, Desafíos de la Consolidación Democrática, es una enorme aportación, porque nuestros partidos políticos no se van a convertir en partidos parlamentarios por decisión propia, porque los ciudadanos tenemos que impulsar esa transformación. Y porque creo que tenemos que hacerlo a partir de propuestas sustantivas, de propuestas que tienen que ser atendidas por nuestros gobernantes a partir de la reflexión inteligente, a partir de la elaboración que me parece está detrás de los trabajos, de todos los trabajos que se publican en este importante libro. El futuro de la democracia, pienso yo, está asociado a la participación en la vida pública de las y los ciudadanos y a la disminución del déficit de ciudadanía que lamentablemente padece nuestra sociedad. No es exclusivo de México, es un fenómeno latinoamericano. Estoy convencido que este libro, y sobre todo la segunda temporada del programa de TV UNAM que conduce brillantemente Ciro Murayama, son aporte importante en ese esfuerzo de ir creando ciudadanía para transformar nuestra democracia en una democracia de mayor calidad. Muchísimas gracias por su atención.